Vaticano. Es el estado más pequeño del mundo con una superficie de solo 0,49 kilómetros cuadrados. La atracción más grande del estado es la Plaza de San Pedro, construida en el siglo XVI. La plaza está directamente relacionada con San Pedro. Por ejemplo, su forma se asemeja a una llave simbolizando las llaves del cielo. Y el obelisco traído de Egipto fue testigo de la muerte de San Pedro. Pero no solo este lugar atrae a la gente al Vaticano. Este estado enano oculta muchos secretos interesantes e incluso impactantes, de los cuales les hablaré en este video. Disfruten de la visualización. En 955, a la edad de 18 años, Octaviano Tuscolano asumió el cargo de papa, cambiando su nombre a Juan XII. En la historia es conocido como uno de los papas más repugnantes indignos de su título. Al inicio de su pontificado, estaba obsesionado con la idea de expandir las fronteras de Roma, pero ninguna de sus campañas hacia el sur tuvo éxito. Entonces Juan XII abandonó esta idea y comenzó a cometer actos que contradicen completamente su ministerio. Bajo su mando, Roma se hundió en el pecado. Los impuestos municipales se destinaron al juego y a placeres sexuales, y el Palacio Laterano se convirtió en un verdadero burdel. Este desorden llevó a Berengario II a capturar el ducado judío de Spoleto. Entonces Juan XII decidió que era necesario hacer algo y pidió ayuda al rey de Alemania, el duque de Sajonia y Franconia, Otón I. Su idea tuvo éxito y Berengario II fue derrotado. Otón prometió proteger al papa Juan XII, pero luego descubrió su naturaleza libertina y ordenó que dejara de deshonrar el papado. Juan XII no tenía intención de renunciar a los placeres de la vida y continuó estableciendo burdeles en las casas de Dios. Por lo tanto, fue derrocado por Otón, y en su lugar llegó el Papa León XI. Pero poco después de que Otón se marchara de Roma, Juan recuperó su trono, ejecutó al nuevo papa y a todos los que estaban descontentos. Pero es poco probable que sus acciones pudieran continuar sin castigo. Poco después de lo ocurrido, murió. Hubo 3 versiones sobre su muerte. Algunos creían que murió de un infarto durante placeres carnales. Otros decían que fue golpeado hasta la muerte por un marido ofendido. Y otros incluso creían que Juan murió porque Satanás le golpeó en la cabeza y se lo llevó al infierno. Es difícil creer que los clérigos puedan tener alguna relación con la depravación que involucra a niños. Sin embargo, los hechos son hechos, y en las paredes del Vaticano se conocieron al menos 2 casos de posesión de materiales similares. El fiscal general del estado de la ciudad, Giampiero Milana, investigó 2 casos escandalosos relacionados con el descubrimiento de material sexual que involucraba a menores. Según un portavoz del Vaticano en uno de los 2 casos, se trata del ex arzobispo José Vesolovsky. En su computadora se encontró una cantidad monstruosa de películas pornográficas con adolescentes. En ellas se mostraba violencia real con golpizas a menores. Al enterarse de esto, el Papa Francisco insistió en que el blasfemo que se ocultaba detrás del clérigo fuera castigado con la máxima pena. Después de este incidente, el Papa se reunió con las víctimas de abusos por parte de miembros del clero y declaró que no permitiría que tales cosas sucedieran en su estado. En 2019 se estrenó la película Rocketman, que contaba la vida del famoso Elton John. Elton John nunca ocultó su orientación sexual, por lo que la película también narra su matrimonio con David. Y como resultó, el Vaticano financió la filmación de esta película. En la última declaración del Papa Francisco, se dijo que la Iglesia no puede bendecir uniones del mismo sexo, ya que Dios no perdona tales pecados. Estas palabras indignaron a los representantes de las minorías sexuales y en particular a Elton John. El cantante y compositor en su Twitter calificó las acciones del Vaticano de hipocresía, ya que la organización benéfica papal invirtió alrededor de $1 millón en Rocketman y obtuvo ganancias tras las proyecciones. Elton John
Se pregunta cómo después de esto el Papa Francisco puede prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. De hecho, esta situación parece al menos extraña. Por un lado, la prohibición de los matrimonios del mismo sexo en la Iglesia no causa controversia. Pero entonces, ¿por qué invertir en una película que muestra el amor entre dos hombres? Después de este escándalo, el Papa Francisco estaba extremadamente indignado y retiró los fondos que gestionaba el Secretariado de Estado del Vaticano. De aquí se puede concluir que simplemente no controlaba el movimiento de dinero del Estado. Pero esto suena al menos extraño. Según el cristianismo, Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra para redimir los pecados de la humanidad. De la Biblia sabemos que fue concebido sin pecado por la Virgen María y durante toda su vida no tuvo amor carnal con mujeres. Sin embargo, en la Biblia también aparece María Magdalena, una prostituta que se arrepintió de su vida pecaminosa y se arrepintió ante Cristo. Esta joven mujer siguió al Hijo de Dios, estuvo presente en su crucifixión y fue la primera persona en ser digna de ver al Cristo resucitado. Esta cercanía espiritual entre un hombre y una mujer ha generado debates sobre quiénes eran el uno para el otro. Muchos creen que la Biblia no revela este misterio, ya que en realidad Jesucristo y María Magdalena eran esposos y probablemente tuvieron descendencia. La idea de que Jesús estaba casado se popularizó gracias a Dan Brown. De la Biblia no se puede saber qué más además de sus enseñanzas hizo Cristo. Según algunos teóricos, tales detalles de su vida están cuidadosamente ocultos en los archivos del Vaticano. En uno de los manuscritos encontrados en Israel, se dice que Jesucristo estaba casado con María Magdalena. Pero no se puede confiar plenamente en estos registros, ya que se desconoce quién los escribió. Además, existe la teoría de que María Magdalena era corredentora de Cristo, su hermana, y por lo tanto hija de Dios. De una forma u otra, conocer los detalles de la vida personal de Cristo es prácticamente imposible. E incluso si realmente estuvo casado y tuvo descendencia, eso seguirá siendo un secreto y será ocultado por la Iglesia. Puede que te sorprenda, pero según un estudio del prestigioso Instituto del Vino de California, el Vaticano es el líder en consumo de vino per cápita. Según sus cálculos, cada residente del pequeño estado consume alrededor de 74 litros de vino al año. Por ejemplo, en Francia, esta cifra es de 47.5 litros y en Italia de 40.5. Pero los clérigos del Vaticano no solo aman el vino. El propio Papa Francisco ha confesado que no le importa un trago de buen whisky escocés. Y aquí no se trata de embriaguez, por lo que tal cantidad de alcohol difícilmente puede considerarse un pecado. Cabe mencionar que los monjes ya disfrutaban de esta bebida en la Edad Media. Benedicto IX fue papa 3 veces en su vida. La primera vez que le pusieron la tiara fue cuando solo tenía 12 años. Su pontificado a tan temprana edad se debió principalmente a sus respetados y ricos padres de la familia Tuscolano que deseaban poder para su hijo. Por cierto, esta familia también incluía al escandaloso Papa Juan XII. A pesar de su corta edad, Benedicto IX rápidamente ganó una reputación de terrible pontífice. Algunos historiadores lo llaman un demonio del infierno que ascendió al trono católico disfrazado de sacerdote. Participó en asesinatos, robos e incluso en sodomía dentro de las paredes del Palacio Laterano. Los romanos estaban horrorizados por el comportamiento inmoral del clérigo, por lo que en 1044 fue expulsado de la ciudad. Sin embargo, Benedicto no quería despedirse de su título y solo un año después, gracias al apoyo del ejército privado de su familia, volvió al poder. Con el tiempo, Benedicto comenzó a entender que sería difícil ganar la confianza de los ciudadanos, por lo que decidió vender su cargo. El erudito Juan Graciano le ofreció una suma considerable por su renuncia a la que Benedicto accedió. Pero esta historia no terminó ahí.
Unos años después, Benedicto cambió de opinión y decidió recuperar su cargo. Junto con él, por la oportunidad de ser papa, comenzó la lucha Silvestre III. Así, en 1046, ocurrió una verdadera lucha por el cargo entre tres papas rivales. Esta situación amenazaba con el colapso total del trono de San Pedro. Pero gracias a los esfuerzos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique III, se puso fin a este caos. Además, el trono finalmente fue liberado del control de la aristocracia italiana. Durante muchos años, el archivo y la biblioteca del Vaticano han atraído por su misterio. Se considera que en sus paredes se encuentran respuestas a muchas preguntas sobre la civilización humana y sobre Dios. Este misterio está relacionado principalmente con el hecho de que es muy difícil acceder a la biblioteca del Vaticano. Además de los clérigos, solo pueden visitarla académicos y otros especialistas que tengan el permiso correspondiente y hayan alcanzado la edad de 75 años. En cuanto al archivo del Vaticano, es propiedad privada del actual Papa. El derecho a poseer el archivo pasa a cada nuevo pontífice tras la muerte o renuncia del anterior. Entonces, ¿qué hay en el archivo y la biblioteca del Vaticano? En el archivo se encuentran documentos personales de todos los papas que alguna vez ocuparon el trono, así como una colección de materiales relacionados con la actividad católica y prácticamente se ha conservado la Biblia antigua de 1209. La historia de la desaparición de una joven de 15 años llamada Emanuela Orlandi sigue siendo uno de los más misteriosos durante casi 40 años. El 22 de junio de 1983, Emanuela desapareció justo después de terminar las clases en la escuela de música. Antes de su desaparición, la joven llamó a su hermana y le habló de un hombre que le había ofrecido un buen pago para repartir folletos de una tienda de cosméticos. Emanuela no volvió a casa. Los padres de la joven dieron la voz de alarma a la mañana siguiente, pero ella nunca fue encontrada. Días después de su desaparición, los padres recibieron llamadas de personas que afirmaban haber visto a Emanuela repartiendo folletos. Luego les llamaron personas sospechosas que ofrecían devolver a la joven a cambio de la liberación de un terrorista turco del grupo de los Lobos Grises. Pero los policías no tenían suficientes motivos para creerlo. La siguiente llamada con información sobre la joven llegó solo en 2005, sugiriendo que miraran en una de las tumbas de la Basílica de San Apolinar en Roma. La policía realizó búsquedas y descubrió en el criptas de la iglesia del siglo XVIII el cuerpo del mafioso Enrico de Pedis, conocido como Renatino, asesinado en 1990. La ex amante de Renatino, Sabrina Minardi, declaró en una entrevista que una vez el mafioso le confesó haber secuestrado a Emanuela, después de lo cual la mujer dijo que él la había matado y escondido el cuerpo en el bosque. Los investigadores creen que el secuestro de la joven estaba estrechamente relacionado con el Vaticano. El hecho es que a principios de la década de 1980, el Banco del Vaticano pidió prestada una gran suma de dinero a la mafia. Cuando la banda exigió su dinero de vuelta, el Vaticano no se apresuró y la mafia comenzó a chantajear atacando a personas cercanas al Santo Sede. Quizás uno de los crímenes fue el secuestro de Orlandi. El hermano de la joven dijo que durante todos esos años se dirigió a los papas con la esperanza de obtener ayuda para encontrar a su hermana. En particular, confiaba mucho en el Papa Francisco, considerándolo una persona honesta y bondadosa. Sin embargo, el Papa Francisco le negó ayuda y le pidió que no volviera a contactarlo. Por cierto, el cuerpo de la joven nunca fue encontrado. La Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, cometió crímenes sanguinarios. El Holocausto, los asesinatos brutales de millones de personas inocentes, la limpieza étnica meticulosa de Europa del Este, y esto es solo una pequeña parte de su política. Sorprendentemente, después de que terminaron las hostilidades, la mayoría de los criminales de guerra no enfrentaron ningún castigo y lograron escapar de Europa.
El Vaticano ayudó a organizar la huida de miles de nazis. Esta información puede resultar impactante, ya que ¿cómo pudo la Iglesia proteger a verdaderos asesinos? Pero es un hecho. Los historiadores Gerald Steinaker y John Loftus informaron que en 1942, el Vaticano creó rutas especiales conocidas como rutas de ratas. Estas rutas llevaban principalmente a América del Sur, en particular a Argentina, Paraguay, Brasil y Chile. Estas rutas estaban relacionadas con la estructura de espionaje de EE, UU, y estaban cubiertas por la inteligencia británica. La primera ruta de ratas fue establecida a través de España por el sacerdote Antonio Weber. Gracias a estas rutas, muchos criminales pudieron evitar el castigo y continuar su vida en América del Sur. Antonio Weber decidió asegurarse, y después de la guerra declaró que gracias a estas rutas salvaron a miles de judíos que huían del régimen de Hitler. Weber también dijo que no conocían las verdaderas identidades de los migrantes, por lo que las rutas también podían ser utilizadas por criminales. Sin embargo, más tarde, se descubrió que los sacerdotes del Vaticano sabían a quién estaban ayudando, ya que cada uno de los criminales recibía ciudadanía del Vaticano y se ocultaba durante un tiempo bajo la apariencia de clérigo. Se estima que alrededor de 30.000 nazis abandonaron Europa con pasaportes del Vaticano. El sucesor de Pío XI, quien promovió activamente la lucha contra la URSS Pío XII, continuó manteniendo estrechos lazos con la Alemania nazi y ayudó no solo en los asesinatos de judíos, sino también a participar en el robo de enormes cantidades de oro y joyas. El periodista británico John Cornwell informó que Gran Bretaña tenía pruebas plausibles que confirmaban que el Vaticano estaba realmente aliado con los nazis. En 1946, el embajador británico en el Vaticano, Sir Francis Osborne, se dirigió al Vaticano con una nota sobre la realización de registros en 10 monasterios. Pero Domenico Tardini, funcionario del Papa Pío XII, se negó a proporcionar acceso a los lugares indicados. Las cajas con oro se encontraban en realidad en los sótanos de los monasterios del Vaticano. Y dado que este lugar era sagrado, organizar un registro no era tan fácil. Para 1947, el oro robado y otros objetos de valor habían abandonado con éxito Europa y fueron enviados a España y desde allí a América del Sur. Los Padres Santos del Vaticano emitieron pasaportes del Comité Internacional de la Cruz Roja a los mensajeros de la mafia, lo que les permitió realizar el transporte sin obstáculos. Y este no fue el único caso de robo por parte del Vaticano. El periodista estadounidense Gerald Posner habló sobre el asesor financiero del Vaticano, Bernardín Nagara. Resulta que Nagara era un espía nazi y organizaba maniobras financieras. Primero abrió un banco offshore que se ocupaba de las transferencias ilegales de dinero de los líderes del Tercer Reich. Luego Nagara, utilizando su ciudadanía del Estado Sagrado, invirtió en compañías de seguros italianas, obteniendo dinero de las pólizas de seguros de vida de judíos fallecidos. Sorprendentemente, incluso, después de tantos hechos confirmados de acciones ilegales, el Vaticano continuó negando su conexión con los fascistas. Se considera que en las paredes del Vaticano hay numerosas obras de arte de contenido erótico. Esta teoría es sostenida por científicos del Instituto de Copenhague Camille Parley y William Buckley Jr. La mayoría de estos rumores son invenciones, todos excepto uno. En 1516, el mundialmente famoso artista Rafael decoró una habitación en los apartamentos papales con frescos eróticos. Este trabajo fue encargado por el funcionario vaticano Cardenal Bibbiena, por lo que ahora la habitación se llama Stuccato de la Bibbiena, o Pequeña Habitación Calefaccionada del Cardenal Bibbiena. Bibbiena se entusiasmó con las imágenes paganas obscenas y pidió a Rafael que decorara su habitación con imágenes de ninfas desnudas observadas por sátiros. Este estilo no fue del agrado de los posteriores habitantes del Palacio Vaticano.
Las imágenes fueron blanqueadas y olvidadas hasta que un experto católico en arte las redescubrió a mediados del siglo XIX. La habitación fue restaurada y comenzó a formar parte de los apartamentos papales personales. Por lo tanto, es prácticamente imposible ver cómo se ve actualmente esta obra de arte. La prisión apostólica en el Vaticano fue fundada en 1179 por el Papa Alejandro III. Su tarea es investigar casos relacionados con los pecados más graves. El que decide el destino en el Tribunal Secreto del Vaticano es el Papa en funciones. Es él quien decide si perdonar los pecados o no. Es interesante que entre los pecados graves se consideran, por ejemplo, no genocidio, sino el intento de asesinato del Papa, la violación del secreto de confesión, relaciones sexuales con un sacerdote, solicitudes de aborto o profanación de la Eucaristía. Estas acciones se consideran un pecado mucho mayor que el mismo genocidio. Estos casos se consideran en privado y nunca se hacen públicos, ya que se consideran un asunto de conciencia. El Vaticano es único principalmente porque sus muros albergan documentos y artefactos con la verdadera historia de la civilización humana. Uno de los inventos más sorprendentes que se encuentran en el Vaticano es el cronovisor. Fue diseñado por el monje benedictino y físico Alfredo Pellegrino Ernetti en la década de 1970, junto con otros dos físicos. La máquina del tiempo permitía mirar al pasado e incluso ver cómo realmente ocurrió la crucifixión de Cristo. Según Ernetti, el cronovisor no transportaba a las personas en el tiempo, sino que solo mostraba eventos del pasado. Los investigadores creen que todo lo que sucede en el mundo no desaparece, sino que se almacena en el continuo espacio temporal o en el campo de información del universo. En su única entrevista, Ernetti explicó el principio de funcionamiento del cronovisor. Este dispositivo está equipado con varias antenas fabricadas de materiales secretos. Las antenas se pueden ajustar a la época necesaria, después de lo cual aparece en la pantalla una imagen acompañada de sonidos. Gracias al cronovisor, según Ernetti, logró obtener muchas imágenes interesantes del pasado. Y para demostrar el funcionamiento real de su dispositivo, presentó al público una imagen de la crucifixión de Cristo. En 1994, en Ruanda, ocurrió un conflicto entre las etnias Tutsi y Hutu, la mayoría de los cuales eran católicos. La velocidad de los asesinatos en esta guerra fue 5 veces mayor que en el genocidio de los judíos en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Solo piense en el número de muertos en 100 días, superó el 1.000.000 de personas, el 90% de las cuales eran personas de la etnia Tutsi. Las guerras civiles ocurren y en ellas mueren personas. El genocidio de Ruanda fue provocado precisamente por sacerdotes católicos. El sacerdote Emmanuel Rukundo decía que la etnia Tutsi debía ser borrada de la faz de la tierra. Proporcionó direcciones donde vivían los Tutsis, armó a los ejércitos Hutu y llevó a cabo su cruel plan. Es aterrador pensar, pero Rukundo no fue el único sacerdote católico que instó al genocidio. En esta lista también estaban Atanasio Serombo, quien reunió a más de 2.000 refugiados tutsis en la iglesia, después de lo cual los Hutu armados irrumpieron y mataron a todos. Así como las monjas benedictinas, Gertrudis Mukanganjo y María Quisita Macabutera, quienes entregaron a los Hutu alrededor de 7.000 tutsis. Suena monstruoso, pero la culpa de todas estas personas fue probada y enfrentaron castigo por sus acciones. En la parte superior de la muralla del Vaticano hay un largo túnel que conecta la Basílica de San Pedro con el Castillo de San Ángel en Roma. La idea de su construcción surgió en 1267. Este corredor servía como una especie de camino secreto a un lugar seguro en caso de que los pontífices tuvieran que huir. La primera vez que se utilizó el túnel fue por el Papa Clemente VII,
en 1527, cuando Roma fue saqueada por mercenarios alemanes, los Landsknechts, y fue gracias al corredor secreto que el Papa logró sobrevivir. El pasadizo ya no es utilizado por los papas, y hasta hace poco no estaba disponible para visitas. Sin embargo, después de la restauración desde el 2000, el corredor secreto fue abierto temporalmente a los visitantes. Hoy se permite la visita a pequeños grupos de turistas y solo en verano. Por cierto, este lugar inspiró a Dan Brown a escribir su bestseller Ángeles y Demonios. Y eso es todo de mi parte. Si te gustó este video, no olvides calificarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Para mí, tu actividad es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Hasta pronto.